En el año 1900, la esperanza de vida en muchos países europeos y en Estados Unidos era inferior a 50 años. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Barcelona. En 1900, la esperanza de vida del hombre era de 29 años, pero Moisés dijo que por lo general los israelitas de su tiempo vivían 70 u 80 años. Estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo es esto posible? El código sanitario que se encuentra en la ley mosaica manifiesta una sabiduría que estaba muy adelantada para la época. La Biblia había prescrito medidas preventivas razonables para evitar enfermedades. Vamos a analizar algunas. La ley insistía en proteger el suministro de agua limpio. Especificaba que cualquier cosa sobre la que cayese una criatura muerta se hacía inmunda y había que quebrar la vasija de barro que se hubiese contaminado de ese modo. Esta legislación era básica, era el medio más efectivo de prevenir el desarrollo y la propagación de enfermedades. Fueron de especial importancia para el bienestar de una nación que vivía en condiciones primitivas. También se protegía los útiles de cocina, de otro modo hubiesen sido focos infecciosos de enfermedades febriles. Algunos sacrificios de comunión se comían en el mismo día, de otros no se podía disponer después del segundo día. En ese caso, la carne sobrante tenía que ser quemada. La observancia de estas estipulaciones protegía a los israelitas de enfermedades febriles que podían originarse de las toxinas que se producen a causa de la multiplicación de microorganismos en carnes no conservadas en frío. Bajo la ley se ponía en cuarentena a la persona que tenía una enfermedad contagiosa o aquella de la que se sospechaba que la tuviera, es decir, se la mantenía separada de otros o aislada por un tiempo, al menos 7 días. Si estaba claro que tenía una enfermedad contagiosa y no había cura, tenía que vivir aislado. Hasta se quemaba su ropa infectada. Si aparecía la lepra en las paredes de una casa era un asunto mucho más serio, pues si no se podía detener y parecía que iba esparciéndose, tenía que demolerse completamente la casa. En aquellos días este era un método eficaz de impedir que se propagara la infección. Una vez que se declaraba limpia a la persona enferma, tenía que afeitarse, lavar sus prendas de vestir, bañarse y entrar en el campamento, pero debía permanecer fuera de su tienda durante 7 días. En el 7º día tenía que afeitarse de nuevo incluso las cejas. Algo parecido sucedía con las emisiones de órganos genitales. Después de las relaciones sexuales, ambos debían bañarse. Si un hombre tenía una emisión de semen involuntaria durante la noche, debía de bañarse y lavar sus prendas. La ley mosaica ordenaba a los israelitas cubrir el excremento humano, lejos de las casas y de los lugares de donde se sacaba agua, con lo que se evitaban las enfermedades infecciosas transmitidas por las moscas. Lo mismo se aplicaba con la sangre. A modo de comparación, los egipcios de aquella época usaban excremento humano para preparar un ungüento que se aplicaba a las heridas, y también usaban excremento de cocodrilo como método anticonceptivo. Con razón Dios le prometió a los israelitas cuando salieron de allí quitarles las enfermedades que habían conocido en Egipto. Y otra comparación más moderna sería el brote de cólera que tenía en jaque a Londres. En 1854 se esparcía a una velocidad pasmosa. Muchos que despertaban sanos yacían muertos en la noche. Nadie sabía su origen y no se conocía cura alguna. Un sistema de alcantarillado antiguo todavía conducía las aguas fecales directamente al Támesis, de donde se obtenía gran parte del agua para la población. Todos los que contrajeron el cólera en aquel distrito habían bebido agua de la misma fuente pública, agua que estaba contaminada con residuos fecales. Esta pandemia se consideró que tenía la tasa de mortalidad más alta de las epidemias del siglo XIX. Se cobró más de 10.000 vidas y hubo 23.000 muertes en toda Gran Bretaña. Si una persona tocaba un cadáver humano, era inmunda por 7 días, lo que quiere decir que debía evitar el contacto físico con las demás personas. Servía de protección en el caso de que la persona hubiera muerto de alguna enfermedad infecciosa. Al final de los 7 días tenía que lavar sus prendas de vestir y bañarse, luego se le pronunciaba limpio.
La ley de Dios obligaba a los israelitas a lavarse con agua después de tocar un cadáver. Los médicos descubrieron hace menos de 200 años que ellos mismos transmitían enfermedades a sus pacientes por no lavarse las manos tras tocar un cadáver, lo que causó muchas muertes. Sin embargo, la ley mosaica lo decía mucho antes. Era costumbre bañar a los recién nacidos y también los cuerpos muertos antes del entierro. Había que limpiar los despojos de guerra antes de introducirlos en el campamento. Los artículos combustibles se lavaban con agua, pero los objetos de metal tenían que fundirse. Louis Pasteur no relacionó la existencia de gérmenes infecciosos con las enfermedades que estos causaban hasta 1865. No obstante, como hemos visto, 1500 años antes de Cristo, los israelitas sabían perfectamente cómo protegerse de ellas. Está claro que estas leyes sobre la higiene no eran de sabiduría humana. I could have